Muchas gracias. Buenos días. En el marco del primer Congreso Nacional en Formación Inicial y Desarrollo Profesional Docentes que desarrolla la Escuela Normal de Sinaloa, nos es grato presentar al doctor Gilberto Ramón Guevara Niebla y una breve semblanza de su trayectoria académica. Orgullosamente sinaloense, el doctor Guevara es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo una maestría en Ciencias del 72 a 73, fue profesor investigador titular B de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, estudió Sociología de la Educación en la Escuela de Altos Estudios de París, Francia, entre los años de 76 y 78. Hizo los cursos correspondientes al doctorado en Educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres de 1981-82. Fue nombrado director de la División de Ciencias Sociales de la UNAM Xochimilco en 1983. Fue coordinador de investigaciones educativas en la Fundación Nexos e investigador visitante del Centro de Estudios sobre la Universidad Hoy y SUE. En la década de los 90 fue miembro asesor del Consejo Directivo del CONALTE y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora. Fue subsecretario de Educación Básica de 92 a 93 y fungió como asesor del secretario de Educación Pública Miguel Limón Rojas de 95 a 2000. Ha sido articulista por distintos periodos de tiempo desde 92 en las siguientes publicaciones: La Jornada, El Universal, La Crónica, El Nacional, Proceso y Uno más Uno. También ha participado en diferentes eventos académicos como conferencias, simposios, foros de discusión, seminarios, coloquios y mesas redondas. Fue miembro del comité del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de 2006 a 2007 y director del Instituto Mexicano de Investigaciones Educativas, miembro del Consejo de Especialistas en la Educación y miembro del Consejo del Instituto de Educación para la Transición Democrática de 2006 a la fecha. Tiene el nombramiento de profesor distinguido otorgado por la Plataforma de Opinión y Expresión Normalista y socio honorario de la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela Normal Superior en 1999. Medalla al reconocimiento por 20 años de servicios en la UNAM en 2003 y medalla al mérito universitario por la Universidad Veracruzana en septiembre de 2005. Premio a la labor educativa Maestro Fidel Herrera Beltrán por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Veracruz en 2008. Es autor de los libros La crisis de la educación superior en 81, El saber y el poder en el 82, La rosa de los cambios en el 90, La catástrofe silenciosa en el 92, La democracia en la calle en el 92, Teoría de la educación 95, Democracia y educación 2002, Lectura para maestros 2002, La libertad nunca se olvida 2004 y 68, Largo camino a la democracia 2008. Fue profesor de la maestría en la educación de políticas educativas del ITAM en 2003 y actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en las asignaturas de Filosofía de la Educación, Ética Profesional del Magisterio y Sociología de la Educación. Y es director general de la revista Educación 2001 de 1925 a la fecha y director del Centro de Investigación Educativa y Actualización Profesional AC a partir de 2003. Dejamos con ustedes la voz del doctor Gilberto Guevara Niebla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy complacido y muy contento de estar aquí con ustedes y estar de nuevo en Culiacán. Me da mucho gusto escuchar esa presentación, pero al mismo tiempo me siento muy comprometido con tantas reconocimientos y cosas que abarca la presentación. Espero no decepcionarlos con mi presentación. Yo voy a hablar de dos aspectos de la profesión magisterial que son de interés para todos nosotros.
Uno es la identidad y otro es la ética profesional. El primer aspecto de la identidad del maestro, del docente, es un tema que tiene una enorme significación para la práctica docente misma. Si ustedes lo analizan con cuidado, pueden coincidir con Gervais en el sentido de que la identidad afecta la eficacia del trabajo docente. Según la identidad que adoptes, puede ser tu desempeño como profesor. En México, la identidad del profesor ha cambiado en numerosas ocasiones. Como ustedes saben, yo quiero recordarles la historia de una profesión de Alberto Arnau, del Colegio de México. En el siglo XIX, la profesión de maestro era fue una profesión privada, es decir, a los profesores. Bueno, hay toda una mitología, por cierto, documentada en el sentido de que había escuela primaria en la colonia y hasta se habla del Calmecac y del, ¿qué? El Tepozcali en el mundo prehispánico, o el mundo azteca. Pero la verdad es que durante toda la colonia no hubo un sistema que pudiéramos llamar sistema, o ni siquiera red de escuelas elementales, ¿no? Lo que hubo fueron esfuerzos de tipo religioso para catequizar, etcétera, etcétera, evangelizar. A fines del siglo XIX, tú podías contratar a un profesor para que educara a tus hijos. Entonces lo contratabas como un profesional privado. En realidad, quien inventa la escuela pública, pues es el porfiriato, ¿no? Porfirio Díaz es el que promueve que Enrique Rebsamen se venga de Jalapa a la Ciudad de México y se funde la primera escuela normal, la Benemérita, ¿no? La Escuela Nacional de Maestros. Y surge el fenómeno que algunos han llamado normalismo, formación de profesores, pero tampoco en cantidades muy grandes. En 1916, toda una generación en 1912, toda una generación de egresados de la normal fue becada para ir a estudiar a Estados Unidos bajo la orientación de John Dewey, y eran 12 profesores los que fueron. O sea que los egresados de la normal eran muy pocos. Parte de esa generación que fue a estudiar a Estados Unidos estaba Rafael Ramírez, que luego alcanzaría celebridad como promotor de la escuela rural. Estos regresaron en 1916, muy influidos por John Dewey, y expandieron la escuela de la acción o el pragmatismo educativo en México de una manera significativa. Todavía hasta la fecha sabemos nosotros que en las escuelas primarias se encuentran rasgos de lo que fue John Dewey en la escuela mexicana. Más tarde, la Revolución Mexicana, sobre todo Porfirio Díaz con el normalismo, y luego la Revolución Mexicana inventó la escuela popular. Es cierto que en 1911 se crearon escuelas rudimentarias, se les llamaba, ¿no? Pero fue bajo la presión de la Revolución de Francisco I. Madero. Pero en realidad fue la revolución, sobre todo a partir de los años 20, con Obregón, que hubo una expansión de la escuela rural en el país, y la escuela rural comenzó a tener un impacto significativo. Tampoco hay que exagerar las cifras, ¿no? México era un país de 16 millones, 17 millones de habitantes.
Con la Revolución Mexicana, México perdió de 1 a 2 millones de habitantes. El sistema escolar era bastante restringido. Recuerden ustedes que en 1911 el 80% de los mexicanos eran analfabetas. De tal manera que quienes asistían a la escuela en 1920 pues era un número muy reducido de la población infantil. Lo real es que la revolución lanzó a los maestros al campo. Fíjense bien, esto es muy importante identificar.